Pues es que en el momento sí, pero ya ahorita pues no. ¿En el momento sí hubo dudas o en el momento fue más fácil? No, en el momento, pues yo por lo menos en el momento sí lo reconocí, pero ahorita ya no me acuerdo. Ok. Eh, ¿Cuál verbo? Galaxy. Ah, ya. ¿Reconocerlo con su forma o con el auxiliar? No, digamos que si tienen este texto, les aparece esta oración. Y entonces lo primero que tienen que hacer, en general, es reconocer el verbo, ¿no? Saber de qué se está hablando nos ayuda muchísimo y además la estructura, digamos, pues está en buena parte, depende de este verbo y la información que nos está entregando, ¿no? Entonces, la pregunta va un poco por ahí más bien, ¿no? Es decir, si cuando al leer esto, queda claro que esto de acá, este Galaxy de acá es un verbo. Esa es la pregunta. Sí, creo que yo puedo, bueno, yo ya trato como de identificar los verbos en esos trabajos que nos has mandado a través del auxiliar. Claro, lo que pone Malinali de principio es muy importante, ¿no? Ahora que estamos viendo los verbos auxiliares, habría que decir que esos verbos van con verbos, ¿no? Lo más usual, el 90% de los casos es que van con verbos y digamos el resto del 10% de casos son tan raros que de verdad yo creo que no los vamos a ver nosotros, ¿no? Entonces, digo, en un texto o algo así. Entonces, sí, justo, por ejemplo, ahí Malinali nos está diciendo, hay una manera de reconocer que esto es un verbo y es por cómo termina. Y en este caso son la terminación del verbo auxiliar, que es muy indicativa de esto otro es un verbo, y además nos está diciendo, no solo es un verbo, sino que este verbo está en una forma específica, ¿no? Que es lo que repasábamos la clase pasada, que es la base 2 del verbo. Es decir, hay que reponer vocales, hay que buscarlo en el diccionario de alguna forma un poco distinta y vimos todos esos cambios. Pero bueno, digamos, este Galaxy de acá no tiene nada auxiliar. Entonces, asumiendo que incluso sin auxiliares, esto es un verbo, digo, efectivamente lo es. La pregunta es si incluso sin los auxiliares hay maneras de que ustedes lo vean y lo reconozcan. Esto es un verbo, punto. Que es un poco el repaso que estábamos haciendo desde el principio del semestre, ¿no? ¿Cómo sabemos que esto es un verbo? ¿Por su lugar en la oración? Bueno, eso sería una posible respuesta por su lugar en la oración. Generalmente van a ir una serie de adverbios acá, luego el verbo y luego sus argumentos, es decir, sus sujetos, objeto, etc. Eso es una manera de identificarlo. La manera más fácil de identificarlo en realidad es cómo termina, ¿no? Es decir, tenemos la fortuna de estar trabajando con una variedad ahora ya normalizada, y entonces sabemos que si acaba en glotal, lo más seguro es que sea un verbo y sea plural. Si acaba en que, lo más seguro es que sea un verbo y sea plural. Si acaba en ya o en yaj, lo más seguro es que sea un verbo y sea plural. Bueno, aquí tenía una glotal, ¿no? Y la otra es por cómo empieza, ¿no? Si de aquí de entrada tienen un kin, un ki, un ech, un mitz, eso a fuerza es un verbo. Y entonces eso sirve para identificar, por un lado, eh, qué elementos tenemos, es decir, de qué se está hablando el verbo, nos va a proporcionar toda esa información y nos va a decir cuántos elementos además necesitamos, ¿no? Eso ya, es decir, si tiene sujeto, pues llevará nada más un sujeto, si tiene sujeto y objeto, llevará dos cosas. Hay que buscarlas, ¿no? Es decir, hay que buscar sustantivos, como españoles acá, que nos permitan llegar a llenar la información del verbo. Y entonces, asumiendo que sí se puede reconocer que esto es un verbo, ya, una vez que lo identificamos como tal, pues justamente lo vamos a glosar. Y fue lo que hizo Malinali la clase pasada. Entonces, reconocimos que todo verbo siempre, siempre va a tener un morfema cero. Es decir, va a tener, bueno, cuando no tiene ningún otro morfema, indica un sujeto con este cero. Y luego viene información que la que podemos prescindir. Este igual ya lo habíamos intentado identificar la clase pasada,
con este igual que significa hacia acá y este on que significa hacia allá. Y entonces podría aparecer uno, otro, o no podría aparecer ninguno. Eso no le quita el estatus de verbo. Y en este caso, luego lo que viene es la raíz verbal. Es decir, esto es lo que significa llegar. Y entonces justo es a este elemento al que glosamos cómo llegar, y a la glotal, que sabemos que da una indicación de número, pues le damos su significado de número como plural. Eso, por este procedimiento, esto que acabo de redescribir, ¿sí queda claro para todo el mundo? Ok, bueno, Jessica puso una palomita. No sé, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? Ok, bueno, ya Eric también dice que sí se entiende. Entonces, sigamos con esto. Ahora que ya lo glosamos, por eso es bueno empezar glosando el verbo. Sabemos que hay un elemento que va a fungir como sujeto, que es la tercera persona del singular, perdón, la tercera persona, y que además es plural, no es singular, es plural. Y entonces, uno tendría, en este caso además, como método, buscar qué cosa en esta oración completa, que además ya entrecortamos, cumple con la condición de ser tercera persona y de ser plural, para poder saber si ese elemento es nuestro verbo, nuestro sujeto. Entonces, a todo mundo, ¿hay algo en esta oración que nos diga o que cumpla esa condición de ser tercera persona plural? Además del verbo que está en esa forma. ¿Españoles? Exacto. Españoles, es decir, hay que recordar, la tercera persona es cualquier cosa que no seamos el que está hablando, quien me está escuchando, o yo y más personas por las cuales yo estoy hablando, o el colectivo que me está escuchando. Es decir, nosotros, ustedes, yo y tú, esas cosas son primera y segunda persona, son bien distintas, tienen incluso una diferenciación lingüística, filosófica muy particular, y el resto de cosas es la tercera persona. En este caso, pues como el resto de cosas de las que estamos hablando son los españoles, bueno, además este cumple con la condición de poder ser este cero de acá. Y entonces, bueno, les decía, esto va a quedar así, porque pues estamos glosando en español y español está en español. Pero bueno, por ejemplo, el es sí podemos identificarlo como una forma de plural, ¿no? Si fuéramos muy exquisitos en nuestra glosa, segmentaríamos este es de acá y a ese le otorgaríamos el valor de plural, que es efectivamente lo que significa, en este caso, no en náhuatl, sino en español. Ya, si luego podemos encontrar cosas como españolestin, que entonces tendrán dos plurales, ¿no? El plural del español y el plural del náhuatl, este tin. O también españolesme. Dependiendo de la variante y del procedimiento con el cual se hacía el plural en ese texto, podemos encontrar uno u otro. Eso será interesante ya en la medida en que el préstamo del español requiere también un plural en náhuatl. Pero bueno, eso es cosa de otro momento. Entonces, si esta es la tercera persona del plural y estoy diciendo que el sujeto es la tercera persona del plural, ¿eso cómo se traduce? O sea, Walaxig, españoles. Y si no se acuerdan qué es axi, aquí ya lo tenemos, es llegar. Y hay un elemento que dice como hacia acá, ¿no? Creo que lo habíamos traducido como cuando llegan los españoles, ¿no? Ok, el ese cuando, digamos, todavía no lo hemos analizado, que es el que pone Malinaldi, que es este Inayam. Ahorita vamos hacia allá. Pero la otra parte, efectivamente, además, es la traducción de esto. Llegan los españoles. Eso le queda, que es esta manera de traducir, de llegar a esta conclusión ya en español. ¿Les queda claro?
Ok. Entonces, bueno, tenemos este in artículo que significa un montón de cosas. Vamos a decir lo que tendríamos que estar como procurando más, es decir, que este inayamo tiene un significado conjunto. In, ya habíamos dicho, tiene muchos significados. Uno de esos es cuando, o sea, habla de tiempo. Y además, ayamo también nos está hablando de tiempo. ¿Alguien buscó ayamo en el diccionario? ¿Quiere decir no o algo así? Aún no, todavía Es un, no. es un no. Ajá, ¿quién dijo todavía no? Perdón. Yo. Ok, Asuani, justo. Este es más bien o sea, sí hay una negación ahí, pero también hay un significado de tiempo, ¿no? Pensémoslo en español. Todavía, ¿qué significa todavía? ¿O qué significa aún? Que sí va a pasar, pero no ha pasado aún. Aún, bueno, aún tiene las dos lecturas. Es verdad que aún es más tramposo. Todavía tiene más una interpretación como un evento, quedémonos con todavía, un evento que sucede, que sigue sucediendo, ¿no? O sea, que no ha acabado, y entonces, por ejemplo, uno puede decir como, y preguntarse, por ejemplo, si después de la pandemia estarán abiertas, no sé, las tortas de CEU, y entonces alguien le podrá responder, pues todavía están abiertas. Y ese todavía justamente lo que significa es, esta condición de estar abiertas no ha cambiado, se mantiene a como tú lo conocías anteriormente. Y entonces, Ayamo tiene, por un lado, ese significado de todavía, de ahora, en este momento sucede también esta acción, pero a la vez tiene un significado de negación. Y bueno, eso etimológicamente está en esta ash. Probablemente de aquí venga acmo, ¿no? De una forma así. Digamos, eso es un proceso histórico en el cual ahora no nos vamos a meter. Pero esta forma parece ser que es la negativa original del náhuatl de hace muchos siglos. Y entonces justamente todavía podemos intentar en la forma en náhuatl recuperar ese sentido negativo. No lo conocemos, no sabemos etimologías, no importa, porque en el diccionario nos dice que es todavía no. La pregunta que les tengo que hacer a ustedes ahora, ¿la negación y el tiempo son significados parecidos? ¿Son cosas que se corresponden con la misma categoría, con nuestra misma categorización de las cosas? Sí, dice Sofía que sí. Alguien más dice que sí? ¿Por qué sí? ¿Alguien dice que no? ¿Por qué no? ¿Podrías repetir la pregunta, Mauro? Es que no, se te trabó y no te escuché. Ok. Les preguntaba, tenemos un significado en Ayamo que es todavía. Y tenemos un significado que es no. Es decir, Ayamo significa todo eso. Todavía no pasa X o Y o Z. La pregunta en general es, a pesar de que tenemos una sola palabra para indicar todo este significado, es decir, una indicación temporal y a la vez una negación, estas dos, la negación y la indicación temporal, son cosas que se corresponden con las mismas categorías en nuestro mundo. Es decir, un operador lógico y el tiempo funcionan, son lo mismo para nosotros o son dos cosas distintas. Es como preguntarles, ¿el tiempo y el espacio son lo mismo en nuestra concepción de las cosas? Más allá de una teoría relativista, etcétera, ¿no? Pues hablando gramaticalmente en este caso, yo siento que sí sería lo mismo, porque, bueno, tomando como ejemplo aquí este todavía no, todavía no llegan, es como cuando decimos, yo todavía no llego a, cuando salimos, es que apenas voy a llegar o todavía no llego, pero ya voy, ¿no? Entonces siento que de cierta forma sí estaría relacionado, pero, ay, no sé.
Ok, es que entiendo, o sea, a ver, voy a intentar ver si entendí para que lo sigamos discutiendo por ahí. Entonces, en la medida en que es posible decir, todavía no pasa X, independientemente de otra condición, o sea, en la medida en que forman una sola unidad del todavía no como una efectuación de una cosa, vamos a considerarlos una sola categoría. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad, Carolina? Sí, Ok, bueno, ahí hay una propuesta de análisis en realidad, ¿no? Es decir, mantener eh, ambos significados como una sola unidad. Y está bien, podemos hacer eso. De todos modos, asumamos que entonces son lo mismo la idea del tiempo con la negación en este ejemplo. De todos modos, la pregunta ahora es para el español. ¿Son una sola palabra? ¿Todavía no? No, no, son dos, por lo menos. Cualquier cosa y cualquier teoría que tengamos acerca de la palabra nos va a llevar a la conclusión de que estas son dos palabras. Y entonces, incluso cuando hacemos eso, incluso sin ser dos conceptos distintos, cuando glosamos, ponemos un punto, justamente para indicar que todo esto, que nuestra metalengua, ¿no? Recuerden, nuestra metalengua es la lengua que usamos para explicarnos esto de acá. Y la lengua que usamos para explicarnos esto de acá es el español. Entonces, nuestra metalengua aquí es el español y además es nuestra lengua de llegada. Entonces, como en nuestra metalengua, pues en español, tenemos dos palabras, vamos a usar un punto para separarlas, indicando que, con el punto justamente, que en la lengua que estamos estudiando, que estamos glosando, esto de todos modos es una sola palabra y vale para cualquier cosa, ¿no? Un solo morfema, un solo fonema, etc. Bueno, fonema no, un solo morfema o una sola palabra. Entonces, para glosar áyamo, vamos a ponerle este puntito. Y eso es una regla es una convención que se emplea para saber que estamos juntando por lo menos significados distintos, ya no digamos conceptualmente, significados distintos en nuestra metalengua, en una sola palabra que es de la otra lengua que se estudia. ¿Eso queda claro? ¿O solo es más bola? Bueno, supongamos que sí quedó claro. Y entonces, esto, ahora sí podríamos ya tener la traducción que hacía Malinali. Ya vimos que aquí inayamo es algo así como este elemento in que tiene 20,000 significados y que estamos neciamente poniendo que es artículo. Y bueno, ese es problema más de otro lugar que del in, pero bueno, dejémoslo así. Y este elemento todavía no, que podemos llamar adverbio si quieren, en realidad da lo mismo, pero recuerden que estábamos viendo que a lo mejor en náhuatl sí hay cosas que son adverbios, ¿no? Y ustedes proponían palabras adverbiales en náhuatl en el repaso. Entonces, a lo mejor este áyamo, este sí es un adverbio. Y de todos modos, pues ya sabemos que su indicación es de tiempo y de negación. Y entonces, esto lo podríamos traducir como cuando todavía no llegan los españoles, y ya, ahora sí tenemos nuestra oración completa y nuestro análisis completo. Y entonces ahora sí podemos seguir con el resto de oraciones con más idea de lo que estamos traduciendo y no solo, pues digamos, con una idea difusa de algún verbo por ahí que sí hemos reconocido, ¿no? Entonces, hasta aquí, cuando todavía no llegan los españoles, ¿sí se entiende por qué se traduce así? Claro que la torpeza aquí está en español, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el náhuatl, el presente, tiene otros significados que en español no tienen. Entonces, claro, a veces podemos hacer estas adecuaciones. Cuando todavía no llegaban los españoles, y entonces eso ya es, otra vez, cosa del español, no del náhuatl. Lo importante es que sepamos identificar lo que está acá, ¿no? Porque al final eso es lo que nos importa. Bueno, entonces, la siguiente frase, no sé si le corresponde el nombre de oración, es Ok Matlakshivit. ¿Alguien primero se anima a decirla en voz alta y segundo a traducirla? Y glosarla, pues, ¿no?
Nada más la de Okmatlakshivit. Sí, Okmatlakshivit, Ok. Ok era también, según yo, como un adverbio, ¿no? exacto. Y también de tiempo. ¿Te acuerdas qué significa? A ver, lo voy a buscar. También como todavía o aún. Ajá, tiene como estos significados, incluso después, ¿no? También se traduce luego como después. Entonces, digamos, aquí pongamos que esto es algo temporal. ¿Quién sabe todavía qué relaciones? Matlakshivit. ¿Qué es Matlakshivit, Sofía? Bueno, está compuesto de Matlakli y Shiwit. Exacto. Matlakli 10 y Shiwit es año. Y entonces, ¿qué será lo que nos está indicando? Como 10 años antes de que llegaran los españoles. Exacto. Nos está diciendo, es algo así como, cuando todavía no llegaban los españoles, 10 años antes, o faltaban 10 años, o una cosa así. Y entonces este ok tiene esta relación de mandarnos a un tiempo anterior, ¿no? O sea, a pesar de que dice en el diccionario, todavía es aún, es después, parece que en realidad está comparando con el tiempo de la llegada de los españoles y dice, antes de todo eso, va a pasar este otro, ¿no? Y está identificándonos con estos sustantivos. Ahora, algo que no hemos dicho, y esto es así como apunte de ahora, es que la palabra shiwit, sin tener preposiciones, digamos, sin tener un ipan o una cosa así, también puede desarrollar este sentido como de locación o de espacios temporales, digamos, ¿no? Entonces, por eso, antes también no causa tanto conflicto, porque shiwit, en realidad, incluso las palabras para día y general las de tiempo, pueden tener ese significado, ¿no? Es decir, como durante este día, nada más decir inin tonali, ¿no? Entonces, digamos, a veces hay que estar ahí buscando si está hablando específicamente de un día o si está hablando de un proceso que dura todo lo que dura ese día o lo que dura ese año, porque justamente no necesariamente el náhuatl va a tratar a estos elementos como locativos con esos significados, que es lo que uno podría esperarse, digamos, ¿no? Es lo que nosotros hacemos eso en español, durante, en una cosa así, siempre usamos preposiciones. Bueno, el náhuatl para tiempo no necesariamente lo hace, puede hacerlo, podemos encontrarnos las dos construcciones, pero bueno, esta es lo más común en realidad. Entonces, todo mundo, ¿tiene claro por qué es 10 años antes? Ok. Entonces, Eric, ¿nos puedes ayudar con esta de acá? Igual lo mismo, empecemos glosando el verbo y vamos buscando el resto de cosas. Sí, la tengo que leer. Sí, por favor. Dice, Sintlamantin, Tetzawit, Ashto, Nes. Esto recuerda que no. Sí. Ilwikatitech. Exacto. A ver, lo que puedo reconocer aquí es... es otro número en Zen, que es el número 1. Ajá, entonces número 1 y creo que la manti es cosa, como si fuera una cosa, algo así. Exacto. Entonces, de Tzawil, pues no sé cómo traducirlo. Yo le había puesto mal augurio, pero entonces también se puede dejar así como de Tzawil. Sí, en realidad ahí el problema es reconocer cómo nos va mejor traducirlo, pero puede ser o mal augurio, como dices, o algo así, augurio nada más, o Tetzawit. Tú decides. Sí, entonces así nada más, Tetzawil.
Después, Antes, Eric, hay que cortarle algo aquí a Tetzawit. sí, perdón. El cortar el Zen, bueno, que ya está. El de Tzawit podemos cortar quizás o bueno, no, quizás mencionar que tiene absolutivo, pero no sé. Ok, antes de que sigas, Eric, justo aprovechando lo que dices. Lo del punto lo podemos usar de muchas maneras. Por ejemplo, si a mí me da flojera cortar este Tetzawit, porque por lo que sea, ¿no? Porque ya sé que ahí tiene absolutivo, porque en mi estudio no tiene caso estar segmentando todos los elementos absolutivos, me lo puedo ahorrar. Y entonces lo que puedo hacer, bueno, en este caso queda, voy a poner augurio, perdón Eric, que ahora me salte traducción, para que se vea más o menos cómo funcionaría. Entonces pondríamos augurio, punto, absolutivo. Y entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que hay algún morfema o algún elemento que no estoy indicando, que tiene este valor de absolutivo, pero que pues no lo voy a segmentar, ¿no? O sea, hay que reconocer que está aquí, pero no va a funcionar cortarlo. Y entonces, esa es otra manera de usar los puntos para, digamos, ahorrarnos esos cortes o juntar significados en palabras que están unidas, ¿no? Entonces, eso sería otra manera de emplear el punto. Justo ahora, como dice Eric, se puede indicar que tiene absolutivo, pero no es necesario cortarlo. Efectivamente, no es necesario cortarlo, podemos hacerlo así. Pero bueno, ahora sí, sigamos, por favor. Sí, entonces de ahí seguiríamos con la palabra ashto, que podría ser, bueno, la traducción podría ser primeramente, después, bueno, ya aquí lo indicó que tiene el morfema 0 de Nes, y que era un verbo intransitivo que significaba aparecer. Exacto, aparecer. Y por la forma del verbo, Eric, ¿qué otra información nos está dando? Que está en futuro, digo que está en futuro, está... Sí, es un tiempo verbal, pero no es futuro. Ajá, que es un tiempo verbal. ¿Pero cuál sería entonces? Pasado. Exacto. ¿Por qué está en pasado, Eric? ¿Cómo lo sabemos? No, antes lo había, me parece que un poquito arriba del documento ya lo había cortado. Bueno, ¿de qué verbo provenía el Nes? Creo que era el Nes, sí. Exacto, que está acá abajito, ¿no? Ajá. Y ya le dimos significado, aparecer, y entonces justo, ya sabemos que hay verbos que pierden una vocal, y así en su pasado, Nesi es uno de ellos. Ok. Después, con el Wicca, podríamos, bueno, también ya está cortado. Eso significa cielo, y tiene ahí lo que mencionábamos de la ligadura. Sería cielo, la ligadura, y eso sería la... como una persona, ¿no? Algo así, un nombre. Ese sería tech con E larga y en un verbo. Sí, sí. Este es un sustantivo. Un sustantivo con ciertas características muy particulares. Recuerden este itech. ¿Se acuerdan de este de acá? Que se parecía, por ejemplo, a IPAN. No me acuerdo del itech. Ok, ¿alguien se acuerda de esos itech o esos IPAN? ¿Es un locativo? Exacto, Malinali, es un locativo. ¿Qué significa?
significa en. Sí, digamos, una forma de traducirlo es en, otra incluso sobre, ¿no? Tiene un tipo de localización que en español nosotros no dividimos muy bien, que es como justo algo cercano a algo o incluso como de manera vertical recargado con otra cosa, ¿no? Entonces, eso en una cosa así. Fíjense que lo de la manera vertical es importante, porque después nos va a decir cómo está el Tetzahuitl y justamente tiene verticalidad. O sea, no es gratuito que haya escogido este tech, ¿no? Porque justamente lo está poniendo en una forma vertical. Pero bueno, entonces, Eric, ¿cómo traduciríamos todo esto? Bueno, con lo de arriba, podríamos decir 10 años antes, un augurio apareció en el cielo. Ah, pero me faltó el primeramente. Exacto, un augurio. Apareció, un augurio apareció primeramente en el cielo. O en el cielo primeramente. Ok, un augurio apareció primeramente en el cielo. Muchas gracias. Sí. En el cielo. Y entonces, justo aquí, si se acuerdan de la lectura de López Austin, veíamos que además era interesante esta distinción de Tlamanti, ¿no? Porque nos está indicando que está hablando más bien, no tanto como de la divinidad que podría haber en el Tetzahuitl, sino del discurso acerca del Tetzahuitl. Entonces parece que está codificando esas cosas, ¿no? Más que hablar del propio Tetzahuitl, es decir, como voy a hablar acerca de lo que se dijo el Tetzahuitl, una cosa así. Digo, son distinciones ya demasiado particulares que tienen que ver con las características semánticas de la lengua, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, efectivamente la traducción que propone Eric es la adecuada, ¿no? Apareció primeramente, o bueno, ahí ordenamos como les quede mejor, un augurio en el cielo, ¿no? Otra vez, vean que es en el cielo, en náhuatl, nos está indicando que hay verticalidad, cosa que en español no sucede, ¿no? No nos está diciendo todavía que el Tetzahuitl estaba parado, estaba puesto de pie. Pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Va quedando claro el método? Bueno. Luego, Asuani, ¿nos podrías ayudar con estas tres? Que en realidad son muy parecidas. Lo intentaré. Em, bueno, encontré que es Yuki in the Tliniyahuatl. Uh-huh. Yuki sería como así. A ver, permíteme, así, ajá. Ajá. In lo traduje como así, de esta manera. Ajá. Am, y Tlemillau como el fuego, la hoguera. Hoguera. Ajá. Uh-huh. Mm, Y las otras ya no las busqué. Ok, bueno, pero ¿qué hay en común en las tres? Ah, el wiki, in, El Yuki, ¿no? yuki. Uh-huh. Ujú. Entonces, podríamos ponerle a los tres así. ¿Qué más? Mm, ¿Alguien reconoce alguna palabra de acá?
Tlecuetzalotl también sería como las llamas, ¿no? Sí, Tlecuetzalotl es como el hogar, digamos, el hogar en el término etimológico, ¿no? Ahí donde están puestas las llamas, no sé si incluso se usa mejor hoguera en español, pero es justo eso. Entonces podemos volver a ponerle hoguera y ser redundantes. Pero bueno, Asuani, en ambos casos, en hoguera Tlemiyahuatl y en hoguera Tlecuetzalotl, ¿qué nos hace falta indicar? Mm, no, no sé, profe. Como buen sustantivo que es, ¿qué otro morfema tiene acá? Mm, ¿Qué es lo que decíamos ahora con el punto que Eric dijo? No sé si decirlo o no decirlo. o sea, como la terminación del sustantivo. Exacto. ¿Y cómo se llama eso? El absolutivo. Exacto. Entonces hay que ponerle ahí su absolutivo. Ahora, si queremos ser como muy, digamos, exquisitos, podemos hacer la distinción entre las dos formas de hoguera que tenemos ahí. De casualidad alguien, con Miyahuatl, empecemos con Miyahuatl, reconoce la palabra fuego. ¿Es milla? Esa es otra palabra, pero bueno, ya tenemos una. Milla va a ser una cosa y entonces eso, por decantarlo, digamos, nos deja el fuego aquí. Y entonces tenemos este tlet es fuego, ¿no? Eso, si no lo habíamos dicho, lo decimos ahora, tlet, así. De hecho, yo las separé, las tres. No, no las glosé, pero las separé. Pero igual no sé qué relevancia tenga glosarlas. O se pueden dejar así. No, bueno, la pregunta de Malinali es fundamental. ¿Qué relevancia tenga glosarlas? La verdad es que eso solo si queremos luego tener un análisis muy fino de lo que estamos traduciendo. Si nos basta con decir que esto es hoguera, pues entonces ya no necesitamos decir más, ¿no? Pero bueno, ahora nada más para intentar, es como ejercicio para que veamos también este proceso de composición de las palabras. Y entonces, digamos, tenemos el fuego, estamos hablando de una cosa que es fuego, este tlet. Y luego tenemos este miyahuatl. Miyahuatl, ¿alguien sabe lo que es? Lo busqué y dice que es como espiga. ¿Mm? Como del maíz, además, ¿no? Ajá, el maíz. Y entonces, fíjense, aquí está hablando no de algo que se está necesariamente quemando, como la hoguera de acá sí tiene, ahora vamos a verlo, sino está hablando de una cosa que asemeja ser una especie de flor de maíz o de espiga de maíz, y entonces resulta que eso además es fogoso, ¿no? Tiene la condición de ser de fuego. Entonces ahí no hay tanto como una hoguera, sino más bien una imagen, ¿no? Es una imagen muy plástica acerca de cómo está componiéndose o cómo está observándose otra vez la cosa que está acá. Y entonces, si piensan en las espigas de maíz, pues habría que encontrarle la relación con esto. Y eso sería el Tlemiyahuatl. Pero ojo, ni siquiera está diciendo que sea exactamente eso. Lo está comparando. Yuki, creo que lo decíamos la otra vez, y si no, y si no, de todos modos lo voy a repetir. Teníamos una forma dentro de las partículas, ya la hemos visto en alguna ocasión, una forma yu. Eso sí significa sin duda así, como de esta manera, una cosa como con ese sentido. Yuki, en realidad, viene de un verbo, que es un verbo que es iwi. Este verbo ya no se usa, bueno, ya no se usaba en el siglo XVI. Ya nada más existía
en la forma yuhki. La forma yuhki tiene además esta marca de pasado, ¿no? Ya hemos hablado que tenemos una K en pasado, y bueno, ahí hay una discusión de por qué aparece, ¿no? En realidad no hay un acuerdo por qué tenemos esa I ahí, pero digamos que en todo en complejo nos está indicando esto es un verbo. Y entonces, si digamos, la forma adverbial o el adverbio que viene de yuhki es así, este va a tener un significado más como de verbo, y entonces va a establecer equiparación. Y entonces podemos traducirlo como ser igual a o ser como X. Y entonces en realidad vamos a darle este significado a yuhki, y de ahí que lo tengamos con su marca de sujeto. Y entonces, vamos a decir, el sujeto es la tercera persona, y esto lo podemos traducir como ser igual o ser como. Yo prefiero ser como. Y entonces, fíjense, como otra vez tenemos dos palabras en mi metalengua, voy a poner un puntito. Y entonces luego pongo el artículo, y ahora sí, la hoguera y el absolutivo, ¿no? Esta hoguera que otra vez no es una hoguera precisamente, sino es la imagen de una cosa que es una planta, pero a la vez es una planta con características de fuego. Y de ahí este tle de acá. Y entonces, fíjense, eso va a ser un proceso común. Cuando un sustantivo tenga un sustantivo a su izquierda, este está caracterizando, dando alguna particularidad de este otro. El importante aquí es el miyahuat, no el fuego. Y entonces justamente podemos ser todavía más, digamos, más apegados al náhuatl y traducirlo de una manera más plástica. Asuani, ¿tú te animas a hacer una traducción de esta oración? Mm, sería así como, como la hoguera. Ajá, así con la hoguera, o así como hoguera, ¿no? Más bien. Ajá, como hoguera. Ok. Y entonces pasemos al tlecuesalot. Ya dijimos que este es miyahuatl, es una planta. ¿Dónde está el fuego acá? Igual en el tle, Exacto. Tenemos el tle de nuevo y nos deja un cuesalot. ¿Alguien lo ha encontrado en el diccionario? Yo también lo estoy buscando para ver si se aparece. Creo que no. Sale como que sí lo de coser como costura falsa, creo. Pero eso es Así cuesa, una ¿no? costura falsa. Ese será el Ah, verbo cuesa, quizás. sí, pues. Bueno, pero nos sirve, no, tienen razón, nos sirve. En realidad, en ese cuesalot está hablando, sí, de hacer una cosa que es producto del coser. Y entonces ya no es tanto una hoguera, también nada más, digamos, hay más acción ahí porque la palabra viene de un verbo, es lo que la diferencia del miyahuat, pero nos está diciendo que además de ser una planta o una cosa como una planta, es el producto de una cosa que es como coser, ¿no? Eh, dice Wimmer que es incluso hacer una falsa costura. Entonces, sí, nos vamos a quedar con esa idea y otra vez, fíjense, pues aquí se ve que además de ser fuego y planta, como que la cosa está unida entre sí, ¿no? Por eso es lo que nos está intentando demostrar. No, en realidad no es una hoguera totalmente. Digo, después Tlecuesalot lo podemos encontrar efectivamente traducido como hoguera. Pero bueno, vamos a dejarlo de nuevo como hoguera absolutivo. Aquí ponemos el artículo. Y Carolina, ¿cómo traducirías tú Yuhkin Tlecuesalot? Es
Bueno, es que me estaba centrando un poquito más en la de abajo, en Tlahuizcali, Ujú, que encontré que Tlahuizcali es como tal aurora o ujú, amanecer. ujú. Entonces sería así como el amanecer. Yuhkin Tlahuizcali, así como el amanecer, ok. Nada más recordar por qué Tlahuizcali, ¿no? Cali es un contenedor. Cualquier tipo de contenedor, por definición, es la casa, pero también cualquier contenedor puede funcionar. Y el cielo está pensado como una jícara. Entonces, claramente está hablando de este Cali, del Cali de la jícara, en donde aparece Tlahuía, ¿no? Donde se da el amanecer, el alba. Entonces, por eso está esta traducción de el amanecer, pero no el amanecer tanto como el evento, sino como el amanecer, como esta cosa que pasa en la jícara cuando sale el sol, ¿no? Digamos, ahí ya hay una cosa medio introducible al español, lo vamos a dejar como el amanecer, pero tiene este sentido no de verbo, no de acción, sino de nombre, ¿no? Digamos, ya otra vez ahí hay mucha dificultad en la traducción, pero bueno, así como el amanecer. ¿Cómo glosamos, Carolina, este de abajo? Nos falta todavía Tlecuesalot, no se les olvide. Eh, igual, bueno, ya está el sujeto cero. ¿Mm? Eh, bueno, el verbo lo podríamos, bueno, aquí el sustantivo lo podríamos, como ya dijiste, lo podemos glosar como tlahui. eh, Separamos la Z y Cali. Sí, ok. Pero antes con Yuskin, nos saltamos Yuskin. ¿Qué le ponemos a Yuskin abajo? Bueno, ahí. Ser punto Ser com. como. Ser punto como, porque recuerden, lo que hace Yuskin es establecer igualdades. Pero establece igualdades siendo un verbo, siendo como el verbo ser, en realidad. Y entonces de ahí la necesidad de la traducción de ser como, ¿no? Entonces ahora sí, ser como. Y Carolina, ¿qué hacemos con Tlahuizcali? Tlahui, que es cielo. Ok, ajá. Eh, la Z aquí no estoy muy segura qué pasó aquí para que se perdió la A y se fue por una Z. No sé, aquí sí no. Ok, no importa. Ajá, vamos a hablar de este ahorita. ¿Y qué hacemos Sí. con Cali? Y Cali, que es contenedor o casa. Ok. Pongámosle, si quieren, para hacer regulares casa, pero contenedor, bueno, pongámosle contenedor. Ok, ¿qué pasa con Tlahuizcali? Este es el verbo tlahuía. El verbo tlahuía es algo así como alumbrar, dar luz, una cosa así. Y donde está el problema es, en realidad, entonces, tlahui, digamos, no es cielo, ¿no? Es más bien alumbrar. Y esta Z de acá, en algunos contextos rarísimas, hace sustantivos de verbos. Entonces, estos casos los vamos a llamar, ya que los notó Carolina, los vamos a poner como nominalizador. Vamos a hablar de estos en unas clases. Entonces, no se preocupen, en realidad bastaba, con no, o sea, no es necesario segmentarlo, pero ya que lo segmentamos, bueno, esta va a ser la glosa de Tlahuizcali, ¿no? El verbo alumbrar, algo que nos indica que alumbrar en el sentido de un significado y además que está sucediendo un poco en la hoguera, ¿no? Digo, perdón, en esta jícara contenedora del cielo, digamos, ¿no? Entonces, justamente eso, el alumbramiento de la jícara, digamos, es el amanecer. Quizás alumbramiento sea buena traducción. Pero bueno, y entonces ahora sí, Caro, ¿cómo traducimos Yuhkin Tlahuizcali? Podría ser. mm, bueno, es que tomándolo como verbo. Ay, no, perdón, ah, pero además ya habías propuesto una traducción, ¿verdad? Fui yo el que la propuse. sí. Sí, disculpa, no. Entonces dejémoslo así. Es así como el amanecer o así como el amanecer. Gracias. Y entonces nos queda el Yuhkin Intlecuesalot. ¿Alguien se anima? Ya está muy fácil. ¿Se anima a dar una traducción?
Saraí, ¿tú te animas a dar una introducción? Sí, es así como una hoguera. Igual, exactamente, así como una hoguera. Gracias. Y entonces, justo fíjense, ya nos está dando primero las indicaciones de tiempo, ¿no? Antes, cuando todavía no llegaban los españoles, 10 años antes, o faltaban 10 años, o todavía faltan 10 años para que esto suceda, y viene lo que propuso Eric, ¿no? Un augurio apareció en el cielo, y luego nos dice cómo era ese augurio, o sea, nos lo va a describir. Era como una hoguera, la verdad, ahí sí les voy a insistir, es mejor la traducción era como, así como, pero bueno. Así como una hoguera de nuevo, porque estamos viendo que estos dos son muy parecidos y que efectivamente en ambos está el tlet, el fuego, era como el amanecer, ¿no? O como el alumbramiento del cielo de la jícara, ¿no? Y entonces nos está diciendo que traía luz, era de fuego, tenía como cierta cosa ahí medio vegetal quizás, y a la vez alumbraba. Son tres características que tiene este Tetzawi. Y luego nos va a decir que Pipichauticaca. Y esto sucedía inicnesilla. O sea, aquí tenemos dos verbos que están relacionados. Y este inic nos está diciendo que este inic es un cuando, en realidad, ¿no? Ya habíamos dicho que in puede ser cuando, inic, que es otra forma de in, puede ser también cuando, puede ser también porque, ¿no? Tenemos estos dos significados para inic. Tenemos muchos más, pero bueno, los iremos viendo poco a poco. Entonces, Jessica, tú encontraste el verbo pipishawi. Sí, era como llover, pero recuerdo que aquí dijimos que era llover ligero, así como chispeando. Exacto, ¿no? Es un tipo de llover. Y entonces, Jessica, tú también. Digamos, aquí nos está diciendo que tenemos un elemento cero, pero creo que ya habíamos dicho que incluso, pensémoslo en español, cuando llueve, pues nomás llueve, no es que algo llueva o alguien llueva algo, ¿no? Entonces, pensando en que en realidad no tenemos que encontrarlo con nada, igual lo vamos a glosar. ¿Cómo glosamos este de acá? Pues sería tres sujetos. Ajá. Y luego Luego pipishau. chispeando, ¿es correcto? Sí, podemos ponerle chispeando. Bueno, chispear más bien, ¿no? Ujú. Ah, bueno, sí, chispea. Mm, el ti es la ligadura. Exacto. El K era estar. Estar. Y mm, creo que será de pasado. Exacto. Este K, le habíamos dicho que era la forma de KT, de kaj, de hacer el pasado. Ah, sí, 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 de pasado. Ajá. Y entonces, Jessica, ¿cómo traducirías pipishauticaca? Como estuvo chispeando. Estuvo chispeando. Si podemos decir, estuvo lloviendito, ¿no? Chispeandito. Ajá. Ajá. Este inic dijimos era un cuando. Ujú. Y ahora sí, este sí tiene un elemento más claro. ¿Cuál es el sujeto de este nesilla? ¿De quién está hablando? Y bueno, ¿y qué significa nesilla? El Neji era de aparecer. Exacto. Sí, ya. Ajá. Y el ya, recuerdo que era de imperfecto.
Exacto. Entonces tenemos aparecer, imperfecto, y luego nos falta el 0. ¿Y ese cuál, qué sería? Eso, ahí estaría hablando del mismo Tetzawi. Exacto, ¿no? Está hablando de cuando este hacía esta cosa, o sea, cuando el Tetzahuitl Nesilla, Ajá. Pipichauticaca, ¿no? Entonces, bueno, a este le ponemos como, al 0. 3 sujeto. 3 sujeto. Y entonces ahora sí. ¿Cómo traducimos? Estuvo lloviendo. Inic Nesilla. ¿Cómo traducimos eso, Jessica? Como aparecía, cuando aparecía. ¿Cuándo aparecía? Y entonces, gracias, Jessica. Justo nos está dando más especificaciones de este Tetzahuitl, ¿no? No solo tenía estas características de dar fuego y luz, sino que además, cada que aparecía, o sea, cada que se mostraba, ¿no? Luego nos dice cada cuánto se mostraba, pasaba esto, que es el Pipichauticaca, es decir, que empezaba a llover o que llovía ligeramente, ¿no? Chispeando lo habíamos puesto, disculpe. Estuvo chispeando cuando aparecía. Sí se entiende para todos hasta aquí cómo lo estamos traduciendo y cómo es que llegamos a esta traducción de acá abajo. Digo, además aprovechen que magistralmente ahora son muy poquitos y entonces pueden preguntar si es que tienen preguntas. Digo, pueden preguntar con más tiempo. Bueno. Y entonces viene de nuevo este Yuhki. Fíjense cómo constantemente también se repiten las estructuras. Esto es una cosa que hace mucho el náhuatl. Yuhki, una cosa. Yuhki, otra cosa. Yuhki, otra cosa, ¿no? Va repitiéndolo. Cada que compara, aparece este Yuhki. Da una indicación que no es una comparación. Y luego otra vez, viene una comparación. Ya sabemos que este Yuhki nos va a comparar algo. ¿Quién? Jennifer, ¿nos ayudas con esta? Sí. Yukin así. ¿Así? Ajá. Uh-huh. Y el Wiccac es cielo. El Wiccat es cielo. ¿Y qué más le ponemos ahí? ¿Qué otra información nos da este elemento de acá? La tele que está subrayando, Uh-huh. que es ay, ¿cómo era? Híjole, no me acuerdo. ¿El absolutivo? El absolutivo. Ajá. Y entonces le ponemos un punto absolutivo. Ajá. Ok. Eso no lo sabía. Y la vez pasada habíamos dicho que so era sangrar. Exacto, sangrar, perforar. Ajá. Y el ki era el tercer objeto. Entonces tenemos ahí, sabemos, un objeto de tercera persona. Uh-huh. Ya dijiste que sangrar. Ajá. Ajá. El ti es de la ligadura. Exacto. Ijka, quedamos que era estar de pie. Estar de pie. Bueno, y fíjense, por ejemplo, aquí que hay varios significados, pues obviamente lleva puntitos, ¿no? Y nos falta este. ¿El sujeto? El sujeto. Entonces, y el tercer sujeto. Exacto, tercera persona es sujeto, o sujeto de tercera persona. Y ahora sí, Jennifer, ya tenemos toda nuestra información gramatical. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrarle
referencia a estos. Entonces nos dice, busca un sujeto que sea cualquier cosa que no sea tú ni yo, y busca un objeto que sea cualquier cosa que no sea tú y yo. O sea, ahí estamos perdidos, digamos, porque son exactamente el mismo. Digo, no es que ellos sean el mismo, sino que son la misma condición. Son cosas que son singulares, que no son ni quien habla ni quien escucha. Entonces, este sujeto, Jennifer, ¿cuál sería? ¿Quién es el que sangra? ¿El cielo? No. Es que ahí el verbo en español más bien es tramposo. A ver, pienso ver una pregunta en español. ¿Quién es el que hace sangrar? O el que parece que hace sangrar, porque en realidad está haciendo una comparación. No, no sé. No se me ocurre. A ver, fíjate, Jennifer, ¿de qué ha estado hablando hasta acá todo este tiempo? ¿De la hoguera? De la hoguera, que es ese Tlemiyahuat, de Tlecuesalot, pero es esa que es como una hoguera, o como una planta de maíz de fuego, ¿qué es? ¿De qué es? No de qué es, sino aquí lo está comparando, ¿no? Dice, esta cosa es como una hoguera, Ajá. o es como un amanecer. ¿Qué es eso que se está comparando? El fuego, no, no sé. El fuego del Tetzawitl, ¿no? Esta cosa que aparece aquí. Esto es lo que parece ser una planta de fuego, es lo que parece una bordadura falsa de fuego, es lo que parece un alumbramiento, es el que cuando aparece llueve, ¿no? Estamos hablando de este elemento. Y en todos los casos, este elemento ha sido el sujeto. Aquí él aparece, aquí no, él no llueve, pero bueno. ¿Perdón? Nada. ¿Es el Tetzahuitl? Exacto, el Tetzawitl es este sujeto. De eso hemos estado hablando todo el tiempo. No hay necesidad de asumir que no sea este, como en el resto del texto hasta ahora, el sujeto de este verbo sangrar. Y entonces el Tetzawitl es el que hace sangrar. La pregunta entonces ahora es, este aquí nos está diciendo que además hay un sangrado, ¿no? El Tetzawitl es el sangrón, hay otra cosa que es un sangrado. ¿Qué es lo que está sangrando? O sea, ¿quién es al que se hace sangrar? ¿El cielo? El cielo, exacto. Entonces, este Ilhuicatlaca es el objeto de la oración. Y entonces, ahora sí, Jennifer, ¿cómo traducirías todo esto? ¿Así lo hizo sangrar el cielo? ¿O Te falta el Icac. así estando de pie lo hizo sangrar el cielo? Sí, una cosa así, ¿no? Ajá. Así, voy a cambiar un poquito la sintaxis. Sangraba al cielo estando de pie. Bueno, sangra, perdón, había dicho un presente. Así sangra al cielo estando de pie, y aquí ya en español entendemos que el cielo es el que está siendo sangrado, y en español además le estamos dotando de animacidad al cielo. Pero bueno, eso no nos importa porque no es español. Entonces, justamente, el Tetzawitl está Quixoticac al cielo, ¿no? Y entonces, justo el verbo picar o sangrar tiene esta imagen de fondo, es decir, que sucede de una manera tal en donde está parado, ¿no? Hay que verlo estando de pie. Y otra vez, si vamos a la imagen, vamos a observar claramente que esto podemos pensar en nuestros términos, que es estar de pie o estar parado, ¿no? Y además, de alguna manera, pues está reproduciendo esta como idea medio vegetal y de cocido que ya se describió en el texto, ¿no? Fíjense cómo además efectivamente está recargado, si lo pensamos en dos dimensiones, en el cielo. Y eso es Tech,
nos está, justamente cuando dice Ilhuicatitech, nos está indicando esta relación de acá. Y bueno, sangrar, pues yo creo que es porque esta cosa parece una punta, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo, o sea, se extiende tanto que parece que lo está picando. Pero bueno, hasta acá, ¿vamos todos bien? Ok. Vienen dos palabras que son particulares, pero que de principio son verbos. ¿Alguien reconoció qué significa esta palabra de acá y esta palabra de acá? Usted había puesto los significados en la parte de abajo y el primero era tener la base larga, ancha, y el segundo era tener el extremo superior delgado. Y pues ya nada más yo los seccioné, A ver, pero Malinali, igual no los pude bueno, no los glosé, solamente los seccioné. ¿cómo los cortaste tú? Corté Simpa y Tláhuac. O sea, separé Simpa de Tláhuac. Ajá. Y en Coapitzáhuac, Ese del Cuapit del Tláhuac. así, Ajá. ok. Pensando que son verbos, además, recordemos cómo están los verbos acá abajo. Nos dice, uno es Coapitzagua y otro es Zimpatlagua, ¿no? Entonces, digamos que, asumamos que están esos verbos ahí. Ahora, ¿qué otra información, independientemente del corte que acaba de hacer Malinali, qué otra información tenemos pensando que son verbos? Que nos puede hablar quizás de tiempo. ¿Alguien? La terminación, Exacto, Malinali. ¿Qué nos dice esa información, esa terminación? que son imperfectos, Que, más allá de la perfectividad o no, ¿en qué tiempo están? pasado, En pasado, justo. Tenemos en ambos casos, como bien ya observa Malinali, ambos morfemas de pasado. Esta C que nos indica, de hecho, no es imperfectividad, es perfectividad. Nos está diciendo que la acción ya está acabada. Y entonces, además de eso, digamos, ya tenemos esa información, la acción está acabada. Y entonces habrá que, perdón Malinali, rehacer el corte que tenemos acá. En realidad tenemos el verbo patlagua y el verbo pitzagua. ¿Alguien quiere buscarlos en el diccionario? Y bueno, y decirnos qué son, ¿no? Pizzagua es adelgazar algo. Ujú. Y patlagua Agua es. es ensanchar. Dale, ajá. ¿Cómo, perdón, ensanchar lo tradujeron? Y en realidad, bueno, regresando a pitzagua y patlagua, uno puede reconocer que existe un verbo que es, además, ensanchar. Hay un patlagua que es como ser ancho. Y hay un pitzagua que es ser, ahí le puse pitzagua acá. ¿Cómo bien traducido pitzagua? Adelgazar. Y hay un pitzagua que es ser delgado, ¿no? Y entonces justamente, fíjense, nos está diciendo, esto no es ensancha tanto como ensanchar algo, sino como yo soy ancho. Esto es ancho y ya acabó la acción. Esto es delgado y ya acabó la acción.
Es como cuando uno dice, perdón por la palabra, existe un verbo en español, no, a ver, me voy a buscar otro porque igual ese adjetivo estaba bueno. Ajá, como Xochipitzáhuac, ¿no? Bueno, pero ese es Xochipitzáhuac también, ¿no? Porque funciona como adjetivo. Esa es la cosa, justamente hacia allá vamos. Entonces, pienso, bueno, pensemos que términos emocionales, perdón ahora sí por la palabra, existe en español un verbo joder, ¿no? Y una forma de ese verbo joder, cuando uno se siente mal y dice, pues estoy jodido, tiene una forma de participio, este ido de acá. Y cuando hablamos en participios, decimos que la acción ya está acabada, está completamente terminada, y entonces me puede caracterizar. Y entonces este jodido del verbo joder se convierte también, deja de ser, en algunos contextos será participio, pero en otros contextos como que lo usamos. Cuando digo justo estoy jodido, o esa es una cosa jodida, o lo que sea. ¿Como adjetivo? Como adjetivo. Y entonces, justamente miren cómo los adjetivos, tanto en español, pueden provenir de verbos que ya dicen la acción ha terminado. Y entonces, justamente, este es el significado de este patláhuac y este pitzáhuac. Son más que, o sea, son verbos, tienen la forma de pasado, pero tenemos que pensarlos como adjetivos, justamente porque nos están indicando que la acción ya se acabó y ya lo podemos ver como una cosa distinta al propio evento en el que sucede la acción. Entonces, nos está diciendo algo así como es ancho o está ancho y está delgado. Pero no solo el náhuatl digamos, se contenta con decirnos eso, sino que agrega estas dos de acá, tzim y cuá. Este tzim viene de tzintli. ¿Se acuerdan qué es tzintli? Como en, bueno, hemos hablado de muchos lados de este tzintli. Lo veíamos en las partes, incluso del cuerpo. Es una parte del cuerpo. Bueno, yo lo busqué en el diccionario, Sintli, y me parece empezar, comenzar, principiar. Pero Y también me parece como ojo. debe aparecer, Malinali, perdón, ojo del pundonor. Ajá, del Zulonor. Sí, a ver, esa es Molina, ¿no? Ajá. Acá, ¿qué creen así? Esto es muy de Bataille. ¿Alguien ha leído la historia del ojo de Bataille? ¿No? Bueno, digamos que llama la historia del ojo, pero no está hablando de estos ojos, sino de otro ojo. Y entonces el mismo tabú existe en esta definición que da Malinali del ojo. Según yo dice del pundonor, la busco también para no andar mintiéndoles con exactamente cómo es. Molina. Ah, el ojo del salvonor, dice. Pongámonos moralinos en el siglo XVI, ¿qué creen que es el ojo del salvonor? Ay, no sé si es una grosería lo que voy a decir, pero No, o a sea, mí el me problema es la suena grosería para ellos, no es una grosería en realidad. Ajá. bueno, a mí me suena como fundillo o ano, algo así. Efectivamente es eso, ¿no? Digamos, Molina en el siglo XVI piensa en el ano y le da pena ponerlo en su diccionario y entonces lo define como el ojo del salvonor, ¿no? Y así aparece en los diccionarios, pues, pero está hablando no solo del ano, en realidad el tzintli sí es también el ano, pero son también las nalgas, ¿no? Es toda esta parte vale por tzintli, ya lo habíamos dicho creo que en su momento. Y entonces también, por lo tanto, como el cuerpo humano es la base para comparar las cosas, pues también el Tetzahuitl tiene su ojo del salvonor, y entonces no vamos a decir las nalgas del Tetzahuitl, ¿no? Porque en español las cosas que tienen nalgas son animadas, en náhuatl se ve que no. Pero entonces, ¿cómo le pondríamos a estas nalgas del Tetzahuitl? Pues yo lo pondría como ancho de la base
¿no? Ancho de, bueno, es que también, o sea, yo lo relacioné más porque en el diccionario viene como principio, y entonces yo siento que el principio sería lo que está tocando el suelo. Entonces, pues, por eso, como ancho de su base, algo así. Pero fíjate, Malian, yo creo que ese tzintli de principio es otro tzintli. No tiene que ver con iniciar. No hay un verbo, el verbo para iniciar es pegua, ¿no? Entonces, no sé exactamente esa traducción cómo esté pensada, pero pensemos más bien que es la base, ¿no? Que sí es donde se asientan las cosas. Con lo que se sienta la gente, ese es su tzintli, con lo que se sienta el tetzawit, ese es su tzintli. Y entonces yo pensaría más justo en una traducción como tiene la base ancha, ¿no? Es ancho de la base, es la otra manera. Pero fíjense, como estamos hablando en pasado, necesitamos pensar en esto de joder y jodido. En realidad está hablando de un adjetivo, ¿no? Por eso en español lo que usamos es tiene, que es lo que más nos permite utilizar un poco este significado de adjetivo. Pero a lo que quiero llegar es que vean cómo otra vez aquí incorporó a un sustantivo, en este caso el tzintli, para especificar una cosa del patlagua, del dónde es ancho. Y entonces, estos sustantivos que aparecen a la izquierda, otra vez, ya lo decíamos con el tlemiyahuat, especifican cosas particulares de lo que aparece a la derecha. En este caso, está hablando de anchura, pues el lugar de donde es ancho. Acá estaba hablando de un tipo de planta, bueno, alguna particularidad de ese tipo de planta, que es decir, ser de fuego, ¿no? Y entonces vean, a la derecha siempre aparece la idea principal y a la izquierda, cuando es una sola palabra, la caracterización particular, ¿no? Hasta aquí vamos bien con el Zimpatláhuac. Bueno. Y entonces Coapitzáhuac, ya descubrimos, en realidad tienen la misma estructura, ¿no? Tenemos este pasado, que ya dijimos hay que pensar como un adjetivo. Tenemos el verbo pizzagua, que así como es adelgazar una cosa o hacer que algo se vuelva delgado, también es ser delgado. Son estos extraños verbos que acaban en A y son intransitivos, ¿no? Son rarísimos. Aquí tenemos un caso de eso. Y tenemos un qua. ¿Con qué verbo relacionan qua? ¿Comer? Con comer. Y aquí viene más bien el dato histórico, ¿no? El verbo comer en náhuatl se convirtió en el verbo comer a partir de la cosa con lo que se hace el acto de comer. ¿Con qué se come? En términos muy generales. ¿Con la boca? Con la boca. ¿Y dónde está la boca? ¿A qué otra parte del cuerpo le atribuimos la boca? ¿La cabeza? Exacto. Y qua, originalmente, en el náhuatl muy viejito, era cabeza. De ahí se convirtió en el verbo comer. Y de ahí después, pues vino la palabra tzontecomit, para hablar de la cabeza, y ishtli para hablar del rostro. Pero qua originalmente era cabeza, y en algunos contextos, como en el coapilco, ¿no? Donde la palabra de copilco viene de un tipo de tocado, que es el coapilco, y esa sí está hablando de nuevo de la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, hay contextos en donde todavía efectivamente qua significa cabeza, generalmente es comer. Y entonces aquí es muy parecido, así como es ancho de la base, pues es ancho, es delgado de la cabeza, ¿no? Y entonces otra vez podríamos recurrir a esta traducción. Tiene la cabeza delgada. O es delgado de la cabeza, ¿no? Cualquiera de las dos puede ser una buena traducción. Lo que es interesante de nuevo es que vean cómo se repiten los procesos para crear estas palabras y para describir que efectivamente vean cómo es ancho en la base y delgado en la cabeza, ¿no? En realidad la imagen no nos miente en nada. Eso es lo que está hablando el Tetzaveh. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Se entienden estas palabras de Zimpatláhuac y Coapitzáhuac? ¿Ok?
Sofía dice que sí. ¿Alguien, los demás, alguna duda? Vamos muy rápido, vamos muy lento. ¿Cómo se sienten? Vamos bien. Ok, bueno. Quedémonos con el comentario de Jessica, que es muy propositivo. Entonces, bueno, esta parte en teoría ya la hicieron, ¿no? No nos vamos a detener más aquí porque no la vamos a retomar. Bueno, la retomaremos en su momento para revisarla. Pero nos importa estas partes que no hemos traducido, ¿no? La idea es que la tarea de esta sesión sea generar una traducción completa de este Tetzavit junto con las glosas corregidas, ¿no? Hasta ahora, ¿está quedando claro cómo se hacen las glosas? Recuerden, la idea es cortar las cosas que sabemos que son otra parte, o otra palabra, o otro morfema, ¿no? Y a esas atribuirles valor. Entonces, claro, o sea, incluso aquí podemos dejar esto y podríamos glosar así. Lo que importa es que también estén reconociendo que acá hay otro proceso, ¿no? Que hay una complejidad de palabras en la lengua. Y bueno, y si no, pues obviamente justo la idea es que vengamos aquí a terminar de reconocerlo, ¿no? Pero bueno, entonces, esta parte ya habíamos dicho, así como en verdad está la mitad del cielo, ¿no? En verdad está llegando a la mitad, al corazón o al núcleo del cielo. Se repite esa imagen en realidad 2 veces y así era así cuando se veía, ¿no? Una cosa así. Entonces, pasemos al Ingualmoquetzaya, Oyu Ojuquis, Yowalnepantla, Inesilla, Tlathuiliaya. Ya tenemos una serie de verbos ahí. Luego esta parte, Ipan Tlathuilla, Ken Yehuatl, Kihualpoloaya, Intonatiu, Nicuacualquizaya, Huelse Xihuitl, Ingualmoquetzaya, Ipan Matlactleomome Calimpeu. Y fíjense, aquí está el verbo empezar. De hecho, este es el verbo pegua. Awinicuac Nesilla, Tlacahuacaya, Netenhuitecoya, Neizahuiloya, Tlatemachoya. Y entonces, al final, esto, ya sabemos, esta es la reacción de la gente. Fíjense cómo la gente aparece hasta el final y son estos que están acá asustados, ¿no? De hecho, nos está diciendo eso. Y antes de todo eso, nos sigue dando algunas particularidades de este Tetzavit. ¿Quién se anima? Incluso si no reconocen los verbos, no saben lo que significan y así, ¿quién se animaría primero a leerlo y luego a intentar cortar lo que pueda cortar? No es necesario que claramente que esté perfectamente bien, ¿no? El chiste es que empecemos a cortar morfemas ahí. Si quieres, yo, A ver, Malinali. in Walmoquetzaya, hoy, Onquis, Yowalnepantla, Inesilla, Tlathuiliaya. Ok, muy bien. ¿Qué cortamos? Sería Wal, Ujú. Mo, No. Quetza Ujú. y ya. Y ya. Y ahora sí, ya. Ah, bueno, y ya, no, y ya desde ya acabé, ya el morfema ya. Sí, también, coincide y sí es verdad. Continúo con el otro, Por o nada favor. más con eso. Ok. Pues yo había separado ahí el hoy del UH, pero no sé si esté bien. Dices así. No, era el O del IU. Exacto, ¿no? Esto sabemos que además, perdón nada más por la nota aquí, por sus características fonológicas que intuimos tenía esta O, esto se pone con un paréntesis, digo, con un signo de igual. No se preocupen ahorita por eso, si quieren ponerlo así, está bien, ¿no? No importa. Pero bueno, sí, sí, Malinali. Oyu.
¿Y qué nos falta antes, tanto en Hualmoquetzaya como en Onquis? Es el mar casero. Exacto. Digo, ya reconocimos que además porque está en rojito, esto es un verbo, ¿no? Y esto también tendría que ser un verbo de entrada porque está en rojito. Por otras Y cosas lo podemos sería, hacer. Perdón, Manuel, sí. perdón, la Z se separa también, ¿no? ¿Qué verbo está ahí? Ay, lo tengo anotado. Ay, ¿dónde está mi carpeta? Ya lo tenía anotado. Permíteme. Es un verbo de movimiento. Ajá. Ay, no, dímelo, porque si no, lo Ok, perdí, bueno, a perdí ver. mi apunte. Antes de que yo lo diga, ¿alguien reconoce el verbo que está ahí? Sí, Sofía, vi que había escondido tu micrófono. ¿Quizá? Es el verbo quizá, efectivamente. Y entonces eso responde a la pregunta de Malinalli. Si la Z, digamos, es parte del verbo, entonces no lo vamos a segmentar, ¿no? Y lo que sí vamos a segmentar es Es el esto. on. Exacto. Y entonces, Malinalli, ¿tú te acuerdas qué significa el verbo quizá? Sí, es salir. Salir, ¿no? Entonces, a ver, Yogualnepantla, y luego intentamos traducir todo esto de acá. ¿Sigo con el Yohuanepantla? Sí, lleguemos hasta ahí. Ok, bueno, primero la apóstrofe lo separo. ¿Ok? Bueno, la glota. Ajá. Después sería Nepantla Ujú. y yo así lo dejaría. Pero no, quitaría también el yo y dejaría el igual solo. O sea, tú ves aquí un verbo. Ahora ya no estoy segura, pero antes sí. Ok, digamos que está tramposa la palabra por la glotal final, ¿no? Nos hace pensar en plural inmediatamente. Pero la palabra Nepantla en realidad lleva la glotal. Y ese Nepantla, hasta creo que hay un movimiento, ¿no? El nepantlismo y así, una cosa así, que habla también de una propuesta milenarista, ¿no? Ya no sé si me lo estoy inventando, pero según yo sí existe. ¿Qué es Nepantla? Ahora lo voy a buscar en el Google porque ya me hicieron dudar. ¿Qué es Nepantla? Eso sí sé que está ahí. ¿En medio? En medio, exacto. Nepantla con la glotal es en medio. Y entonces aquí tenemos otra cosa, ¿en medio de qué? Me parece la noche. Yowal es noche. Exacto, Yowali es noche. Y entonces Yowalnepantla es a medianoche, a la mitad de la noche, lo que sea, ¿no? Y entonces, Malinali, ¿cómo podríamos así muy rápidamente traducir esto? Qué tramposo, dijiste que nada más era glosar y segmentar. Bueno, ¿podrías intentarlo o prefieres pasar? Digo, si puedes pasar, si quieres no hacerlo, no es de fuerza, ¿no? No sé, es como posicionado en medio de la noche o algo así. Estaba en medio de la noche, Onquis. parado en medio de la noche, algo así. Ajá, el parado, ¿dónde lo ves? Sí, hay una cosa que está parada. Mm, ¿En qué verbo está? en el Quetzal,
Exacto, ¿no? Entonces, cuando venía a pararse, fíjense cómo este igual otra vez parece que se acerca, ¿no? Como que hay movimiento en este verbo, obviamente intraducible en nuestra pobre lengua, ¿no? Que no tiene estas características. Entonces, cuando, recuerden, este in puede significar cuando. Entonces, cuando venía a pararse, ¿qué más, Malinali? Oyu onquis yogualnepantla. Salió Ujú, a medianoche o algo así. exacto, y nos falta el yug. Yuk no era como, así era como Ese es si yugkin. saliera. Así es como es yugkin. Yug se parece a ese, solo es así. Así. Así salió. Así como sale la noche, o así como sale la medianoche. No, fíjate que el yug es tramposo. Aquí no está haciendo comparación. Más bien está diciendo, cuando venía a pararse, así salía o pasaba para la medianoche. Y luego trae otra cosa temporal. Inesilla tlatwiliaya. El Nesi, perdón, aquí le faltó la de larga. El Nesi ya ni lo vayamos a glosar, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Todo eso es aparecer. Aquí la característica de ese Nesi es que hace un parecía, no tanto como aparecer, sino más como semejanza. Entonces, Inesilla, tlatwiliaya. Y entonces ahí lo que hay que buscar, ¿qué verbo sería, Malinali? Este ya lo voy a glosar, ¿no? Amanecer. Amanecer, pero bueno, entonces ahora, ¿cómo lo segmentamos? Sería Tlaui. Con todo y el día. Luego hablamos de eso. Tlahuilía, ya. Ya, exacto. Y entonces, lo que está diciendo es, si entonces se paraba, o cuando venía a pararse, pasaba a mitad de la noche, parecía que amanecía. Eso nos está diciendo. Y entonces, ya estos ya dijimos son los miedos de las personas, son voz pasiva, entonces nos falta esto de acá. ¿Alguien se anima a glosar por lo menos los verbos, ya para que Malinali no me diga tramposo? Nada más a glosar los verbos. Y si quieren, vamos identificando su significado. Saraí, ¿tú te animas? Sí, en IPAN es la I y en PAN, que es el tercer sujeto y significa en. Ajá. Bueno, el verbo tlatuilla es el tercer sujeto. Ujú. El tlatui, que es el verbo amanecer. Ujú. Y ya, que es de imperfecto. Exacto. Ken, lo busqué o no sé si creo que lo puso, era como. ¿Cómo? Sí, es Ajá. difícil esta traducción, ahí van a tener que rascarle un poquito, pero sí, efectivamente es un cómo. El yewat es del tercer sujeto. Le puse singular, pero no estoy segura. En realidad es un pronombre más que un sujeto, ¿no? Entonces está hablando de una cosa que es la tercera persona, sí. Ajá. Y tiene su absolutivo, no se olviden. Sí, no lo puse. La otra es el tercer sujeto con el tercer objeto. Ujú. Bueno, aquí es el tercer objeto. Wal, que es hacia acá o venir. Ajá. Es poloa, Ujú. el verbo poloa, que es destruir. Exacto. También sirve Ya. como conquistar, Ok. pero en este caso es destruir, sí. Y el ya, que es del imperfecto. Ujú. Pues el artículo. Exacto. Tonatiuh, que es tona. Bueno, lo de la otra vez, ¿no? Sí, creo Esto que sí, es el. sí. Ajá. Y es sol.
Y otra vez el artículo. Ujú, Ihcuac es cuando. exacto. Y Huelquizaya es el tercer sujeto, Ujú, singular. El Wal, que es hacia acá o venir. Luego el verbo quizá, ujú, que es salir. Y el ya, que es imperfecto. exacto. Eh, Y luego esto tendríamos que ponerlo abajito. Ujú, ok, el well le puse como en verdad. sí, ese lo podemos discutir, nadie va a llegar a un acuerdo, ese huele es rarísimo. Sí, El C es de uno. uno, Ajá. Shiwit es shiwi, bueno, de año y ujú, el absolutivo. exacto. El lin es del artículo. Ujú, El walmoquetzaya es el tercer sujeto. exacto. Wal de venir hacia acá. Ujú, El mo es, es del el tercer objeto. No, no estoy segura. No, no. es reflexivo este. Ok. Es el reflexivo. El verbo quetza es estar de pie. Y el imperfecto de ella. Y nos faltaría el verbo peu. Peu es el tercer sujeto. Ujú, Es empezar. exacto. Le puse en pasado, pero no, no sé por qué. Está en pasado efectivamente porque el verbo es pegua. Sí. Y entonces ya sabemos, estos verbos pierden la vocal y aquí hay un cambio ortográfico. Solo es eso. Bueno, pues ya, en realidad esos son los verbos que tenemos para este texto. Hace falta muy poquito para que acaben de traducirlo. Y entonces eso va a ser la tarea de esta clase. Acabar de glosar y traducir todo el Tetzavit, el primer Tetzavit, para ya poder avanzar de texto, pues, ¿no? Porque también nos está retrasando mucho esto. Y entonces, lo que van a hacer es corregir las glosas, las que ya lo hicieron, quienes no lo han hecho, de nuevo, súbanla. Y también lo mismo, quienes no hicieron la tarea de los verbos auxiliares, ¿no? Quienes no la hayan hecho, por favor, súbanla. Estamos viendo, estamos intentando seguir el método paso a pasito, así como dice la canción, para poder hacer una glosa adecuada, ¿no? Entonces, digamos, con la glosa adecuada, la idea es que sea mucho más fácil la traducción y que ustedes se hagan menos bolas a la hora de traducir. Entonces, si la hacen con calma, me cae que sí les va a salir la traducción. Si buscan el diccionario, van a quitar sus dudas de léxico y pues así también es como vamos a tener que proceder para ir entendiendo la lengua, ¿no? Entonces, ¿dudas con los temas hasta aquí vistos? Con este método de glosa. Digo, la idea es que también lo hagamos mucho más mecánico para no dedicarles la clase a solo revisar glosas, ¿no? Pero tienen que ponerse a estudiar también para que eso se haga. Bueno, si no hay más dudas, suban sus tareas. Ahorita yo publico en el Classroom esta segunda parte del Tetzavit. Suban sus textos de los verbos auxiliares y nos vemos el martes. Y ya vi que ya están decidiendo lo de los textos de la exposición. Solo no me queda claro, solo aparece ¿cómo se llama? Un restal, ¿no? Pero habíamos dicho que lo íbamos a dividir en dos partes el de restal. Entonces, los que elijan restal, recuerden que tienen o bien que elegir hasta el tercer mito, no, hasta el cuarto mito, y los otros del cuarto en adelante, ¿no? Incluyendo el apéndice que es sobre Cuauhtémoc. Entonces, bueno, eso ya ustedes lo tendrán claro. Ahora sí, por favor, el martes den una lista ya con los nombres y empiecen a leer, porque si no, pues también nada más se van a retrasar, ¿no? Entonces, pues si no hay nada más que comentar, ya somos muy poquitos, pues ya acabemos la clase de una vez. Que tengan buen viernes. Y pues si quieren, ahorita justo tenemos este conversatorio sobre
discriminación lingüística, y entonces, pues, si quieren verlo, es en la página de Facebook ahí de Lingüística Crítica. Nos vemos entonces, que tengan buen fin de semana.